como es el Día del Arquitecto, hemos invitado a Jorge Cocinero. ¿Cómo te va, Jorge? Bienvenido. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la Feliz invitación. día, ¿eh? Muchísimas gracias. Porque son desafíos, en definitiva, tratar de... Lo hablamos hace unos días con el flamante decano de la facultad, que entiendo va a continuar y también le dará, por supuesto, impulso a lo que vos iniciaste en ese ámbito, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. Creo que estas renovaciones son importantes dentro del ámbito de la universidad y Carlos creo que es una persona adecuada para conducirle el destino hoy día de la Facultad de Arquitectura específicamente. Exactamente, Carlos Herrera, ¿no? Carlos Herrera. Jorge, ¿cuál es en definitiva el camino que queda en materia de armonizar con respecto a este cambio climático, que hoy lo podemos notablemente encontrar a diario en el mundo entero? Bueno, creo que en este sentido nos tenemos que ir adaptando. Creo que la tecnología es uno de los elementos fundamentales dentro también de la especialidad como es la arquitectura, y en ese sentido ha ido avanzando muchísimo lo que es la arquitectura, casas inteligentes, donde se van adaptando de acuerdo a la situación o el clima que tengamos en el momento. Ese tipo de arquitectura, si bien es poco usado todavía, pero es la tendencia a la que vamos a ir y que va a ir regulando seguramente el estado en que se encuentra, en este caso, una vivienda o un edificio. Ya hay algunos edificios que están bajo estas condiciones, pero también es importante la forma que debe tener esta arquitectura para adaptarse en un medio como el nuestro. Claro. En ese sentido... Digo, por la sismicidad y por las características de un clima desértico, ¿no? Por supuesto. También la ubicación y la localización hace que esto sea un elemento importante dentro de la arquitectura. Una mala localización de un edificio puede generar mucho más costos de mantenimiento de ese edificio que colocándolo en la situación correcta. Claro. La ventilación es uno de los elementos fundamentales para poder tener no solamente una buena aireación, sino también el poder, la renovación, ¿no es cierto?, de esos espacios, y que cuando están en una ubicación no correcta de acuerdo a la orientación, puede producir grandes costos que no son buenos para aquel que tiene que mantener una vivienda. Claro, uno imagina, por ejemplo, tomando dos paradigmas, ¿no? El edificio 9 de julio, en su momento, y el centro cívico como contrapartida. Estamos partiendo de dos megaestructuras con diseños absolutamente distintos, ¿no? Totalmente. Vos fíjate que el centro cívico se tuvo que adaptar a una condición que no es la más favorable. Fíjate vos que tuvieron que colocarse en su momento, por supuesto, en otra época, hace 40 años atrás, parasoles para poder minimizar el efecto del sol, que es del oeste. El oeste es la situación más conflictiva que tiene cualquier orientación. En cambio, el edificio del 9 de julio, al estar orientado hacia el norte, tiene mucho mejores ventilaciones e iluminación el edificio, para hacer una comparación entre uno y otro, ¿no? Estas son los tipos de cosas que el arquitecto sí las ve, sabe cómo diseñarlas, sabe cómo establecer no solamente el hecho de la localización y ubicación, sino también dándole ese sentido morfológico que siempre el arquitecto tiene para darle ese detalle tan importante como es la arquitectura. Claro, porque uno piensa que la arquitectura en definitiva termina siendo tal vez una de las actividades o especialidades donde más se trabaja en conjunto, en equipo, donde no hay una sola mirada para determinar un diseño óptimo, ¿no? No, por supuesto. También depende de qué tipo de complejidad tenga ese edificio que vamos a hacer.
ya de por sí, si es una vivienda, ya tenemos que tener una excelente relación con los propietarios para ir armonizando, ¿no es cierto?, entre el deseo y lo que requiere la arquitectura para cumplimentar con ese requerimiento que tiene. En cambio, en un edificio más institucional, ya empiezan a intervenir otros elementos, otros personajes que son importantes y que hace justamente a buscar la armonía y la mejor situación para que responda a las necesidades que se han planteado específicamente. Cuando uno dice que San Juan es la capital o la ciudad más moderna del país, ¿está hablando con propiedad a partir de hechos concretos, antecedentes que se pueden argumentar? Bueno, si lo tomamos desde el punto de vista que no tenemos historia, sí, pero también es perjudicial eso, ¿no es cierto?, porque no tenemos el elemento arraigo como para poder definir o transcribir lo que el arquitecto desea o quiere. Desde ese punto de vista sí somos una ciudad moderna, una ciudad en la cual, debido al terremoto de 1944, se tuvo que hacer una nueva planificación. El arquitecto Pastor fue el que estuvo e intervino en esta modificación, esta nueva ciudad, y donde generó un eje institucional muy importante que se llama Ignacio de la Rosa, donde sobre esa calle están los edificios, o deberían haber estado, todos los edificios institucionales. En gran parte o en gran medida se cumplió eso, y creo que ahí es de donde viene o proviene esto de la ciudad más moderna, ¿no? Porque muchos de los edificios responden a características muy propias de ese cambio de arquitectura que hubo entre aquello que era nada más que el neoclásico a una arquitectura moderna. Y Le Corbusier fue uno de los grandes promotores que llevó a esta ciudad a que muchos de los arquitectos estuvieran influenciados justamente por estos parámetros que había marcado Le Corbusier. Abro el espectro y te llevo al ámbito urbano, a lo que tiene que ser la planificación, a la ciudad de la que tanto se menciona, la de 1 millón de habitantes, mezclando lo rural con lo densamente poblado. ¿Cuál es el desafío que ustedes observan, los que están más cercanos inclusive a los centros de decisión? Bueno, toda ciudad, el elemento fundamental son las comunicaciones. Este es el hecho que quizás más tiene que ver con la creación o la renovación de una ciudad. Creo que la ciudad de San Juan está requiriendo ya de por sí una segunda avenida de circunvalación, porque la que tenemos nos quedó chica. En aquel momento, cuando fue diseñada, cumplía unir los departamentos donde el casco urbano estaba muy concentrado. Hoy día la ciudad fue expandiéndose e indudablemente que las circulaciones se ven mucho más atrofiadas que en aquel momento. La población creció, la cantidad de arquitectura o de edificios incrementó notablemente, y hace que justamente las comunicaciones tienen que estar mucho más ágiles. Por supuesto que toda infraestructura nueva va acompañado de equipamientos, y esos equipamientos se tendrán que ir dando de acuerdo a esa planificación que se debe hacer en forma conjunta, ahí sí, con especialidades de profesionales que intervienen en este tipo de obras. ¿Y existe armonía, convivencia? Porque pareciera que en algún momento que estuvieron confrontados el sector de la ingeniería con el sector del diseño o de la arquitectura, y en el medio aparecía el Estado por ahí desoyendo o no, cercano o no a estos proyectos que son importantes, porque estamos hablando de lo que viene. Bueno, yo creo que en este sentido, si hay alguien que está totalmente capacitado, es el arquitecto. ¿Por qué? Porque sabe distribuir, zonificar, establecer prioridades
Y creo que el complemento, sin desmerecer las capacidades que tienen específicas los ingenieros, van acordando o se van restableciendo de acuerdo a esa planificación general. Indudablemente, si vamos a hacer una avenida de circunvalación nueva, vamos a tener que tener especialistas, por supuesto, en la parte vial. Ahora, el trazado de qué es lo mejor que requiere justamente esa planificación, yo creo que el que más está totalmente especificado es el arquitecto. En ese sentido, la aparición de carreras complementarias o nuevas, entre paréntesis, digamos, el diseño industrial incluye esto, ¿no? Por supuesto. ¿Y amplía ese espectro? Sí, lógico. Vuelvo a insistir, siempre bajo una coordinación bien preestablecida se pueden ir haciendo los diseños. Fíjate vos que tanto el diseño industrial como el diseño gráfico son elementos muy fundamentales dentro, fíjate en cartelería nomás, ¿no es cierto? En dónde, cómo y de qué manera tiene que estar, eso lo va a ir proponiendo en forma conjunta el arquitecto con el ingeniero vial. Pero la forma, el diseño y demás, bueno, ahí aparecen estas especialidades que son específicas para este tipo de cosas. Sobre todo porque uno nota que hay mucha contaminación visual, mucho cable, todavía inclusive un sistema, digamos, vetusto de poda. Digamos, en la conformación general encontramos debilidades que hay que abordarlas desde el punto de vista arquitectónico. Es verdad lo que decís. Fíjate vos que hay en algunas zonas de la ciudad de San Juan que ya están canalizadas toda la parte eléctrica, pero el 90% de la ciudad está con líneas aéreas. Y eso indudablemente que ensucia muchísimo, y si a eso le agregamos todos los servicios complementarios, ¿no es cierto?, internet, cable, etcétera, bueno, va contaminando más esa ciudad y como vos bien lo dijiste, el tema arbóreo, que para nosotros es un elemento fundamental, empiezan a competir a ver quién es primordial. ¿Armamos una V de árbol para que puedan pasar por el medio de los cables o realmente tenemos que buscarle otra manera de orden y organización? Creo que este tipo de cosas debemos empezar a pensar en una ciudad mucho más limpia, donde cada elemento es fundamental, es necesario, pero tenemos que hacer los trazados para que cada uno de esos elementos, bueno, empecemos a pensarlo en subterráneo. Y paralelamente, ¿cómo hacemos también para preservar el patrimonio cultural, ¿no? ¿Cómo lograr que no perdamos de vista esa historia que en las fachadas, en los edificios, en algunos lugares, como que está amenazada? Bueno, yo creo que en ese sentido, esto sí ya es una capacidad muy propia que tiene que tener el gobierno, en este caso de la provincia o los municipios, de generar todas las resoluciones, decretos, leyes que intervengan específicamente en el cuidado de nuestro patrimonio. Es muy poco lo que tenemos y lo poco que tenemos se está destruyendo. Este acento ya lo hemos puesto en muchas oportunidades, edificios tan interesantes e importantes como por ejemplo el Hospital Rawson, un edificio que fue creado en 1927, hoy día está a punto de cumplir ya sus 100 años y sin embargo vemos en un estado de deterioro muy importante, siendo que es patrimonio de la provincia. De esa misma manera tenemos muchos edificios para ir caracterizándolos, pero hay que ponerlo en valor. Yo creo que cuando nosotros entendamos que estos edificios forman parte de la ciudad y hay que rescatarlos, porque así la ley lo dice además, bueno, creo que ese momento yo particularmente me voy a sentir muy feliz siendo un gran defensor de nuestro patrimonio arquitectónico. Adhiero plenamente. Lo mismo cuando subo a la autopista que va hacia el norte y veo la ex bodega del Estado. Digo, no se puede definitivamente a ese mega edificio que en algún momento fue un ícono de la vitivinicultura argentina recuperarlo de alguna manera. Yo creo que sí.
Yo creo que sí, ya en otras oportunidades, desde ACODEPAS, que es la asociación que actualmente presido, hemos llevado este tipo de propuestas. Vos fíjate que podríamos hacer hasta una bodega, como se dice, de prestigio, en donde se den distintos tipos de actividades. Tipo bodega boutique, digamos. Totalmente, una bodega boutique, en donde tengamos centro de convenciones, donde tengamos para mostrarle a la gente cuáles son las actividades que se desarrollan en San Juan. O sea, un polo turístico que tenga que ver con algo muy importante como es el vino, que es algo que nos caracteriza a los sanjuaninos. Y ese edificio, rescatarlo desde sus funciones. Yo sé que es difícil, pero algún día tenemos que empezar por lo menos con un algo para poder llegar a completarlo, ¿no? Claro, claro, porque estamos hablando de la ex bodega Cavic. Enfrente está el viejo matadero, que también Claro. quedó semi urbanizado. El hotel que está enfrente del parque de Rivadavia, que también quedó ahí en medio de un marco, bueno, tal vez desde el punto de vista jurídico poco claro. La pregunta que también nos hacemos: ¿hay demasiados arquitectos en San Juan? ¿Está como saturada la plaza como se puede dar en otras especialidades o no? Bueno, yo creo que lo importante, no sé si sea la cantidad, sino la calidad. Acá tenemos excelentes arquitectos, tenemos una facultad de arquitectura de alto nivel, en el cual soy profesor también de esa facultad, y me parece que cada uno va buscando su rumbo o su manera, de qué manera me voy insertando. Yo no lo veo desde ese punto de vista, en que como que está sobresaturada la plaza, sino que cada uno pueda ir encontrando en los distintos abanicos que tiene en cómo desarrollar su profesión, encontrar su propia acción. Yo creo que por ahí viene la mano. No todos podemos ser proyectistas, no todos podemos ser urbanistas, no todos podemos ser profesores, pero nos permite la posibilidad de poder ir encontrando ese rumbo que cada uno requiere dentro de una comunidad, ¿no? Estás en la universidad pública, ¿no? ¿Venís también de la educación pública, de un colegio, digamos, que no es técnico en tu origen? Exacto, yo vengo de un colegio secundario, el Colegio Nacional de Rawson. En la primaria fui a la escuela Antonio Torre, así que toda mi profesión o mi carrera de estudiante ha sido en colegios públicos y no técnicos, fíjate vos. Y sin embargo, ya desde que empecé la secundaria, habían elementos que me atraían mucho para estudiar arquitectura, siendo que al principio empecé estudiando matemática, ¿eh? Exactamente. Sí, no, esto para inspirar a los jóvenes, también entusiasmar a los padres, a los docentes, la importancia a veces del dibujo, de la caligrafía, de la proyección, del entusiasmo, porque aún no viniendo de la especialidad, uno puede especializarse y hacer algo grande. No, totalmente. En eso debo destacar que tuve excelentes profesores en dibujo y que esos fueron los que me fueron atrayendo hacia la creatividad. Y eso fue en la secundaria, que quizás tendremos que poner un poquito más de ímpetu en ese tipo de cosas para ir afianzando para cuando tienen que llegar a la universidad, ¿no? Gracias por tu testimonio, hemos conocido un poco realidades que tal vez el arquitecto común, el Jorge Cocinero que nosotros ubicamos, tenía intenciones de compartir en esta mañana, en el Día del Arquitecto. Que pases una buena jornada. Bueno, sí, específicamente dar un saludo a todos los colegas y al colegio. Al Colegio Arquitecto, el cual me siento totalmente integrado, he sido presidente varias veces del Colegio Arquitecto, así que un saludo especial para todos los colegas.